vamos a continuar con ella, pero ahora en un panel para hablar de la importante industria automotriz de nuestro país. Así que otra vez, qué gusto tener en el panel a nuestra querida Arlene Muñoz, que es directora editorial de Grupo Mundo Ejecutivo. Vamos al panel automotriz. Gracias, Juana. Y bueno, pues una de nuestras consejeras, un gusto que estés con nosotros, la presencia femenina y más desde la perspectiva de negocios muy importante. Gracias siempre. Y bueno, pues es momento de dar inicio a este panel automotriz, una de las industrias que parece más golpeadas, pero también que han salido avantes y se pueden decir sobrevivientes de lo que ha sucedido con la pandemia, hoy con muchos temas importantes. Y bueno, pues les presento este panel increíble. Empiezo por mi lado izquierdo, está con nosotros Jorge Vallejo, él es el CEO de Mitsubishi. Muchas gracias por venir, querido Jorge. Además está con nosotros Francisco Garza, que él es el presidente y director general de General Motors México, y por supuesto Elías Masri, que es el CEO de Giant Motors Latinoamérica. ¿Cómo están? Bienvenidos, un gusto que estén acá. Y hablando de una industria que no lo ha pasado bien a raíz de la pandemia y la falta de producción, por la falta de insumos también. Pero ¿qué te parece, Elías, que platicamos un poco de este panorama? Bueno, primero apreciar mucho la invitación, Jorge, Paco, un honor compartir con ustedes. Igualmente, gracias. Este foro. Bueno, te diría que es como nos ha venido pasando en la pandemia, como tenemos 2020, 2021, han sido circunstancias desconocidas, han sido circunstancias en muchos casos ajenas inclusive al posible manejo de las empresas propias, ¿no? Vienen por agentes ajenos. Y yo creo que nuestra tarea es entender qué está pasando alrededor, ¿no? Yo creo que entender de dónde viene esta probablemente o escasez, que a lo mejor está mal dicha, o una sobredemanda sobre los microprocesadores en base a tecnologías como la 5G que ha demandado nuevos productos o equipamientos en vehículos que no se veía antes. Y de alguna forma, desde nuestros inicios que entramos al mercado con Jack hace 5 años y veíamos el equipamiento como un diferenciador importante. Por supuesto, este equipamiento, y no me dejan mentir mis colegas, el tema de coches austeros y demás, pues ya es otra época, y eso también ha generado una demanda en la reposición de coches nuevos, en cambio en las costumbres de consumo. Y realmente esta sobredemanda aunada a una problemática de desbalance en relación a contenedores, a la crisis de fletes, etcétera, pues está generando una posición distinta. Nosotros de alguna manera te diría que es un año en donde estamos creciendo al doble, es una situación… Es una superanotación. Y la realidad es que ha sido una demanda mayor a la que si hubiera producto, o sea, realmente vemos una costumbre de manejo, una costumbre de ansiedad en cuanto a cambios en tecnologías, en tipo de vehículos, en tipo de performance, el tema de los vehículos eléctricos, que también para nosotros ha sido un preponderante desde 2019 que los lanzamos, y sorpresivamente la gente ha recibido el que sean productos hechos en México, acoplados, tropicalizados, pero sí el reto ahora es cómo adecuarse a estas nuevas realidades, y el tener planta en México, y bueno, sin duda es un buffer interesante porque podemos traer ciertos productos por barco, otros por avión, complementar la línea de producción y demás, y tratar de cumplir con la demanda. Y la otra es empezar a sortear este tipo de situaciones, esperando que las mejoras vengan de alguna manera. Pero lo más importante, yo creo que estamos viendo la revolución en la industria automotriz de una manera que a lo mejor la vimos con los motores a combustión o la producción en serie, y yo creo que hoy estamos entrando a una nueva industria automotriz, donde la flexibilidad, la rapidez y la pronta respuesta va a ser el que va a mandar. Francisco, ¿qué nos dices desde General Motors? Bueno, antes que nada, mil gracias, Arlene, por la invitación. Un saludo a todo el equipo de Grupo Mundo Ejecutivo. Y bueno, y un placer compartir este foro con mis colegas y amigos Jorge y Elías.
Bueno, coincido con lo que comenta Elías. Yo creo que la industria automotriz ha sido golpeada por dos factores exógenos no esperados. Si analizamos lo que ha pasado en cuanto a la inversión en México, la planta productiva instalada el día de hoy es mucho más grande de lo que estamos produciendo. Es decir, que hoy tenemos capacidad instalada mucho mayor a lo que hoy dictan los números de la industria automotriz en nuestro país. El primer impacto lo sufrimos el año pasado a partir del 1 de abril del 2020, cuando se emite el decreto de emergencia sanitaria. Dada que la industria automotriz no fuese considerada como esencial, tuvimos que parar producción. Cuando a partir del 18 de mayo nos convierten en industria esencial, pensábamos que ya la recuperación de la producción iba a estar ahí y posteriormente vivimos la crisis de escasez o alta demanda de semiconductores, y esto hace que la producción se vea afectada porque tenemos que parar planta productiva. Entonces es esencial que obviamente estas circunstancias cambien en el corto plazo y vamos a retomar nuevamente los volúmenes que tenemos hoy en capacidad instalada en nuestro país. Ahora, ¿por qué es relevante el reactivar la industria en México? Es relevante porque hoy somos el motor de la economía de nuestro país, nos hemos convertido en parte importante de la generación del Producto Interno Bruto, casi un 3%, somos más del 20% del Producto Interno Bruto manufacturero, generamos más de 1 millón de empleos, nos hemos convertido en el 4º exportador de vehículos en el mundo, somos el 6º productor de vehículos a nivel global, somos el que más atracción de inversión extranjera directa ha hecho en todas las industrias en el país, incluyendo la energética, y yo creo que es relevante que la industria automotriz en el corto plazo tome nuevamente la velocidad y obviamente la inercia que teníamos hace un par de años y obviamente dadas las inversiones que hemos atraído a nuestro país. Ahora, ¿cómo reactivarla en el corto plazo? Creo que obviamente tenemos que sacar provecho de todos los tratados comerciales que tenemos. Creo que tenemos uno que es el más relevante, que es el TEMEC, por lo cual tenemos que aprovechar todo lo que conlleva el ser el vecino y el socio comercial más importante de los Estados Unidos. Segundo, creo que como lo comentaba Elías, la industria automotriz se está transformando y está migrando de la producción de vehículos de combustión interna a vehículos eléctricos, y eso conlleva que tenemos una gran oportunidad de atraer proveeduría, aunque hoy existe a nivel Tier 1, Tier 2 y Tier 3, pero creo que tenemos que atraer mucha proveeduría que está hoy en Asia, que creo que está enfocada a estas tecnologías, a traerla mucho más cerca de lo que hoy existe y obviamente orientada para servir a la región más importante del mundo, que es la región de Norteamérica, que es Estados Unidos, México y Canadá. Entonces, creo muy relevante que México, y considero que va a tomar los volúmenes adecuados para mediados del siguiente año, cuando la crisis se normalice, y creo que debemos de aprovechar muchas herramientas que tenemos a los lados para seguir alimentando una industria que a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio nos ha dado mucha visibilidad a nivel global. Jorge, y en ese sentido ya está listo el mexicano, el consumidor mexicano para estos autos eléctricos, ya es momento, porque pensemos en el costo, siempre el costo es mucho mayor. Bueno, sí, mira, poco que abundar frente a los comentarios, por supuesto me sumo. Primero, igualmente un placer compartir el foro con ustedes, muchas gracias por la invitación, y poco que abundar frente a esos datos duros. Yo nada más haría una pequeña reflexión. Hay que recordar que cuando se tiene un paro de línea, independientemente de hoy día un tema pandémico como nos estamos hoy día enfrentando, pues los daños son millonarios. Un pequeño paro de línea, una suspensión a través de una proveeduría que se suspende o que se detiene. Hoy día hagamos referencia a todo lo que sucedió y todo lo que generó. Se hace mucho análisis también del tema de semiconductores. No solamente es el único falta de abastecimiento en semiconductores, plásticos, cauchos, arneses, conectores, puertos de conectividad, diversos temas adicionales que hoy día, por más que tengamos un semiconductor y que podamos frenar la producción a través de cualquier generación de una inversión adicional, bueno, hay N elementos adicionales que nos está frenando también este surtimiento o esta distribución de unidades. Gran oportunidad que se está aperturando. Uno de los puntos yo siempre les he dicho es,
Frente a la crisis hay que saber sobreponerse, por supuesto, pero también utilizar la fortaleza de un mercado que viene con una huella de manufactura, como ya nos mencionaban, tan potente y tan poderosa. México tiene una gran capacidad para implementar un offshoring versus un nearshoring de manera inmediata, jalar toda esa proveeduría que hoy día está en Asia. Yo te hago un par de comentarios breves. Curioso, este año para Mitsubishi Motors de México es el que nos ha permitido crecer al doble de lo que nosotros veníamos creciendo. Básicamente te diría que voy a generar o vamos a cerrar un año mucho más potente que lo que fue en 2019, no 20. No es la misma historia, pero sí te puedo también comentar que viene un freno a una posible manufactura local precisamente por esa pandemia. Entonces, ¿cómo podemos trabajar conjuntamente en ello? Y ahora entro al tema de los vehículos eléctricos que me pregunta. Sin duda alguna, el desarrollo de una localización de proveeduría, políticas públicas son necesarias y esenciales para que esta producción, exportación, comercialización, fortalecimiento del mercado doméstico se dé. Sin ellas definitivamente vamos a tener un desfase frente a otras regiones, frente a otros países. Si no existe ese fortalecimiento interno, local, para después obviamente tener esa producción, exportación, vamos a estar un tanto cuanto acéfalos del verdadero proceso de. ¿Estamos listos para el mercado eléctrico? Me gustaría hacerte referencia desde hace 10, 12, 15 años, los aquí presentes, te aseguro que venimos trabajando en ese desarrollo, en esa implementación. Lamentablemente no hemos visto un boost, como sí se ha visto en otros países, Japón, Europa, Holanda, Noruega, Estados Unidos, no se ha visto, lamentablemente no se ha visto aún. Creo que el tema de los productos sigue siendo un claro elemento que frena esa comercialización, pero también la falta de los abastecimientos en cargadores eléctricos, la falta de corredores, el precio preferencial en tarifa doméstica, el precio preferencial en tarifa pública, vamos, y además es un gran nicho de negocio. Es uno de los nichos de negocio más importantes que hoy día, porque es la comercialización no solamente del producto, sino también de la energía como tal para surtir ese volumen y ese elemento. Entonces, estamos listos, estamos trabajando, falta mucho por hacer sin lugar a dudas. ¿Y qué está haciendo en este caso Giant Motors? Bueno, yo te diría que sin duda ayudaría muchísimo una política pública, ayudaría mucho una infraestructura mayor. Pero eso es lo que tenemos, En México, nosotros en 2019 decidimos lanzar no un vehículo eléctrico, lanzamos una familia de 6. Ha sido una gran experiencia. Yo creo que hoy estamos viendo una tendencia a un crecimiento en las autonomías y una baja de costos importantes. México, las ciudades de México, de alguna forma nuestras costumbres de manejo, nuestras trayectorias que recorremos. Por supuesto es muy difícil pedirle a alguien que es una familia de 7 pasajeros que compre un vehículo de 5, igual es en un eléctrico tendrá su uso y tendrá su alcance, pero hoy, digamos la semana pasada lanzamos un vehículo ya de 400,000 pesos, de 380 kilómetros de autonomía, que yo creo que eso ya empieza a hablar de hacer una democratización en el vehículo eléctrico, donde ya el que realmente le interesa el medio ambiente, le interesa una nueva tecnología que son los jóvenes, tengan acceso a través de créditos en donde el crédito ya no nada más contempla el vehículo, sino contempla el supuesto gasto que tendrían en un momento dado en combustibles, ¿no? Que igual lo gastan a la semana, ahora lo tienes en un patrimonio que es un activo, que es un coche. Y de alguna forma estamos viendo ese cambio en la mentalidad, ese cambio en cuanto a la curiosidad. O sea, hemos tenido, por supuesto, Jack es hoy la marca más vendida en vehículos eléctricos. Llevamos desde, como bien dices, desde el 2013 fabricando camiones eléctricos con nuestro colaborador con Moldex y hoy circulan 2,000 vehículos eléctricos por parte de Bimbo, etcétera. Y es una buena experiencia a nivel comercial. ¿Cómo eso lo llevamos a nivel usuario final? Y yo creo que ese ha sido el gran reto, y al final nos hemos encontrado que si tienes tanta autonomía y recorres probablemente 20, 25 kilómetros diarios, a lo mejor tienes que cargar tu vehículo cada 10 días. Hemos analizado en los centros comerciales donde sí hay cargadores, que los coches se estacionan ahí siendo eléctricos, pero no se conectan. O sea, buscan el lugar preferencial de alguna manera, porque si dormiste
en casa el coche y lo conectaste en la noche y tienes una rutina normal, sin duda no hay tanta necesidad, ya esa angustia de me voy a quedar sin batería probablemente se va mermando con el uso. Por supuesto, la experiencia de manejo de un vehículo eléctrico es extraordinaria. Entonces, creo que esta parte de educación, en donde todos los que estamos en la industria estamos trabajando en ello, va a cambiar mucho la filosofía. Yo no esperaría mucho en cuanto a políticas públicas. Yo creo que es una tendencia mundial, el tema de los mitos de los vehículos eléctricos, donde vemos mercados en donde pensamos que los híbridos o los híbridos enchufables, porque México es lo que estamos acostumbrados, pero la realidad es que el 70% de los vehículos de energías alternativas en el mundo son eléctricos. O sea, ya es una realidad y yo creo que ya no es un futuro, yo creo que ya es un presente. Y de alguna forma, pues ahí estamos y estamos muy entusiasmados porque creemos tanto en la parte de comerciales, que es todavía más racional el tema, donde puede llegar el camión, saben cuánto circula al día, dónde lo cargan en la noche, precisamente qué capacidad de carga, etcétera. Es mucho más fácil y el activo se va, y hablando aquí en un mundo ejecutivo, bueno, pues comprar un activo se va a la depreciación y el gasto no existe en la parte de combustible o existe una parte de gasto menor. Por supuesto, el EBITDA es mayor para una empresa en un vehículo eléctrico. Entonces, empezamos a hacer un tipo de educación tanto financiera como de costumbre y nos damos cuenta que tiene mucho sentido. Ahora, ¿cómo democratizar eso a quienes les interesa tener un eléctrico? Es el gran reto que nos tocará a toda la industria. ¿Y cómo resolver ese reto, Francisco? Sí, bueno, General Motors, en relación al futuro, nosotros vemos un mundo de cero emisiones, cero colisiones y cero congestionamientos, y para esto obviamente se tienen que fortalecer tres tecnologías importantes, que es la electrificación del portafolio, la autonomía de los vehículos y la interconexión de los vehículos entre ellos y obviamente contra el entorno. Y nosotros nos hemos establecido esta meta y hemos puesto un objetivo muy claro, que es el lanzamiento para el año 2025 de 30 vehículos eléctricos. Tenemos pronosticada una inversión hacia el 2030 de 35,000 millones de dólares para el desarrollo y lanzamiento de vehículos con estas tecnologías. Y lo que se comenta, yo creo que es muy relevante. En un país como México, yo creo que esto va a suceder. La adopción tecnológica de vehículos eléctricos creo que va a tener una curva, creo que diferente a lo que estamos viendo en otras geografías, y principalmente porque el tema de costo es relevante. Si analizamos en México, más del 70% de los vehículos que se venden en nuestro país se transaccionan por debajo de los 14,000 dólares. Y eso obviamente hace relevante que la masificación de la tecnología pueda llevar a democratizar la implementación y la venta de vehículos, considerando que el poder adquisitivo en México es totalmente diferente a lo que vemos en Estados Unidos, Canadá, Europa, Japón, etcétera. Entonces yo creo que para resolver este tema creo que debemos de masificar la producción de vehículos eléctricos con el fin de hacerlos mucho más accesibles al público. Creo que la política pública al final del día creo que puede ayudar a que la implementación sea mucho más rápida, pero no podemos estar confiados a que se implementa o no, porque la inversión ya está ahí. De hecho, como General Motors, en nuestro sitio de manufactura de Ramos Arizpe, lo estamos transformando de un complejo de vehículos de combustión interna a uno totalmente de fabricación de vehículos eléctricos. Acabamos de anunciar una inversión inicial de más de 1,100 millones de dólares para inicialmente fabricación de drive units, que son los motores de propulsión de los vehículos eléctricos, y para el año 2023 estaremos ya fabricando en nuestro complejo vehículos con estas tecnologías, lo que va a representar también retos importantes en la atracción de la proveeduría, y segundo, también trabajar con la academia para generar el talento necesario para atraer la gente con el perfil, las características necesarias para el desarrollo tecnológico de estos sitios de manufactura. Entonces creo que tenemos como país un reto importante. Creo que la adopción, y de acuerdo a las estadísticas, hasta el año 2030 únicamente entre el 15 y 20%
del total de las ventas en México van a ser eléctricos, todavía el 80% va a ser vehículos de combustión interna. Entonces creo que va a ser un camino mucho más largo que otros países que hoy ya vemos que esto se va a masificar en el corto plazo. Hay un tema muy importante, la experiencia del usuario. Siempre adquirir un auto es una experiencia y ahora les tocó el reto de que no había la manera de acercarse y no podían dejar de vender, Jorge. ¿Qué pasa con esa experiencia y cómo hoy cambiaron las experiencias y lo que necesita el consumidor que ustedes les den para la decisión de una marca u otra? Sí, bueno, fue sin duda, creo, y dejando un poquito al lado el tema eléctrico, sin duda un reto inmediato y yo en lo personal, no sé mis colegas, pero yo sí me atrevo a decir que creo que no estábamos preparados como tal, absolutamente nadie para ello. Tomamos una referencia, creo, incluso a nuestros datos estadísticos de comercialización de hasta dónde impactaría esto de, pues creo que el referente más cercano que teníamos que era H1N1, ¿no? Hasta dónde bajó el nivel y algunas crisis internas que hayamos vivido como marcas, como empresas, como países, y creo que fue el referente para ver hasta dónde tocaría piso esto. Desafortunadamente, bueno, la industria automotriz impactada, al igual que el resto de las industrias, y obviamente vimos una reducción en la afluencia, en el tráfico, en el interés, en la gestión, ya no digamos en la generación de los leads, sino también en la conversión. Basta recordar y tomemos un poquito el dato estadístico de las ofertas que existían hace un año y medio para poder atraer a estos consumidores, que había desde 24, 48, 72 meses otorgados directamente por las marcas fabricantes para adquirir la unidad, seguro de desempleo, seguro, vamos, de verdad que todas las facilidades, y creo que eso empezó a retornar y a generar un poco de la confianza en el consumidor. No de manera inmediata, pero sí creo en lo personal que empezó a ver a una industria fuerte, a una industria potente, una industria comprometida, y el consumidor empezó a reaccionar. Creo que fue el primer boost para ellos, empezó a reaccionar, pero por supuesto vino el reto más complicado, que fue cómo regresas, cómo no solamente confías, sino que además te haces de la unidad. En lo personal o en la industria, lo que se hizo fue básicamente es iniciar procesos que antes no se veían, como es la adquisición vía en línea, la adquisición desde casa, la firma de contratos a través de documentos DocuSign o cualquier otra situación electrónica que se generase, crear una certidumbre jurídica. El tema de postventa, bueno, vino a dar también un cambio y un parteaguas desde fuerza móvil, servicio en casa, desde Valet, retornando el vehículo hacia que lo recibimos en tu casa, incluso hacíamos servicios desde casa, con garantía por supuesto documentada, y empezó a verse también un boost en el tema digital. Al obviamente tener muchos de los consumidores la oportunidad de estar en casa, y lo digo oportunidad porque de verdad que se empezó a ver un conocimiento mucho mayor de las unidades, de los programas, de los procesos, de los proyectos, del financiamiento que había, pues básicamente empezaron a decir, ok, y entonces regresan a Show, pero ya con toda la información analítica dedicada, vamos, un comparativo que antes no se veía incluso entre los APBs no tenían acceso ni siquiera también a esta comercialización. Los dotamos de herramientas tecnológicas digitales para que obviamente un lead fuese atendido de manera inmediata en cualquier país, en cualquier región del país en que se encontrasen, pudiesen tomar la llamada, llamarle, decirle cuál es el vehículo, qué unidad quieres, y así es como empieza a moverse nuevamente este ciclo de comercialización atendida. Nosotros en lo personal aprendimos mucho. Creo que los distribuidores o nuestra red de distribuidores, los que estaban listos, que siendo muy francos, un porcentaje alto estaba listo, lo hicieron muy bien, crecieron muy bien exponencialmente, mejoraron sus ventas y toda su experiencia, su customer journey lo fueron mejorando directamente, tal que obviamente hoy día han tenido unos grandes incrementos. Los que no estaban listos, y curioso, incluso los APBs, los vendedores o los F&Is que no estaban listos, lamentablemente o tuvieron que capacitarse de manera urgente e inmediata o tuvieron que desprenderse de este puesto actual y a lo mejor buscar en otro lado, porque esto fue inmediato, fue una reacción que además era de sobrevivencia, era o comercializas o simple y sencillamente no alcanzó el número,
y en consecuencia viene la debacle que vimos. Cambió mucho desde el punto de vista incluso de marcas, una apuesta digital muy importante, una inversión total que antes no se tenía, el tema de CRMs, el tema de los call centers, el tema de la conectividad directa entre estas herramientas digital, vía WhatsApp, vía Face, vía la multiconectividad que existe, fue clara y fue necesaria. Sin ella, definitivamente creo que no tendríamos hoy día este repunte o esta repercusión tan importante que hemos tenido en los últimos días, ¿no? Francisco, ¿qué agregas? Sí, bueno, coincido con lo que comenta Jorge. Si analizamos la historia, antes de la pandemia ya los flujos a los distribuidores habían disminuido, considerando que ya el cliente hoy a través de cualquier dispositivo móvil tiene acceso a toda la información y a ciertos procesos dentro de la adquisición de un vehículo. Al venirse la pandemia, pues obviamente pensábamos que nosotros estábamos preparados a través de todas nuestras plataformas, a través de todas nuestras herramientas, y finalmente nos dimos cuenta que no teníamos un proceso, como llaman end-to-end, en donde el cliente inicia su proceso de investigación, hace su proceso de selección, hace su solicitud de crédito, hace el intercambio de su unidad seminueva por su unidad nueva, firma todos los contratos necesarios y al final del día se le entrega la unidad, y nos dimos cuenta que no estábamos realmente preparados como industria para poder afrontar una eliminación de nuestro cliente en los showrooms de nuestros distribuidores, y creo que hoy estamos reaccionando a este fenómeno. Creo que va a cambiar el proceso de compra en el corto plazo, ya lo estamos viendo. Creo que todavía el cliente va a tender a seguir visitando los distribuidores, creo que todavía la experiencia de manejo, de sentir los materiales, de entender la tecnología existente dentro del vehículo, creo que todavía va a llevar clientes a nuestras distribuidoras, pero habrá algunos que ya conociendo hoy todas las plataformas electrónicas y hacia dónde vamos, creo que va a mantener su proceso dentro de casa, dentro de su oficina, etcétera. Entonces creo que estamos viviendo una evolución, creo que nos estamos preparando más como industria, creo que hemos visto cambios muy importantes en un corto plazo y creo que nuestro cliente va a evolucionar sin duda en su proceso de compra. Elías, la de ustedes es una experiencia, es un caso de éxito. Bueno, mira, la verdad es que cuando surge, y digo, dejando a un lado toda la tragedia que implicó la pandemia, hablándolo solamente en el ámbito empresarial, la realidad es que nosotros habíamos tenido ya el lanzamiento de la plataforma digital, curiosamente sin conocer de nada desde enero del 2020. Por supuesto teníamos un plan digital que se iba a implementar en los siguientes 3 años, que lo tuvimos que implementar en los siguientes 3 meses. Entonces, sí creo que de alguna forma también la información que teníamos de nuestros proveedores que vivían en otros países con la experiencia de la pandemia, creo que uno de los temas fue un comentario que nos hicieron de decir, esto va a durar 1 año. Y nadie que estábamos en México estábamos preparados a que durara más de 15 días. Como el H1N1. Entonces, pues tratar de imaginar algo que es así durante 1 año era realmente impensable, pero si iba a ser así, teníamos que hacer cosas dramáticas, ¿no? Entonces, realmente lo que hicimos fue, desde personal que está en la planta trabajando en las líneas de ensamble, se convirtió en vendedores. Todo el personal de Giant Motors trabajó durante la pandemia desde home office, no importando el trabajo que tuvieran. Tuvimos cursos especiales, o sea, nos dedicamos al tema de cómo vivir bajo ese entorno si durara 1 año o si durara más. Entonces, realmente creo que la parte digital, sí pudimos lanzar un end-to-end de alguna manera con un convenio con uno de los bancos, que también la parte jurídica en México no estaba lista para que no haya firmas autógrafas. Entonces, todo un tema e implementamos y colaboramos directamente con los distribuidores en plataformas digitales que hicimos en conjunto. O sea, realmente la plataforma nuestra la migramos al distribuidor. Entonces,
del presupuesto a lo que se logró, la verdad fue un éxito, porque sí pensábamos mucho más trágicamente de lo que sucedió, y nos ayudó mucho esta parte digital. Ahora yo te diría, y así lo vemos, there's no way back. O sea, yo creo que esta educación que logró el consumidor final en cuanto a llegar a la agencia, que va a seguir llegando, y coincido plenamente con Paco, pero llega mucho más informado, llega claramente a donde quiere, con lo que quiere y qué tipo de características quiere, cosa que no sucedía antes. Tenemos jóvenes mucho más involucrados en la compra, ya ellos también con un expertise distinto. Tenemos también una categoría de producto distinta. O sea, nosotros en la pandemia el tema de pick-ups o el tema de ciertos vehículos que no teníamos esperados repuntó de manera muy interesante, y decías, bueno, ¿cómo me muevo? Y otra vez el juego, la flexibilidad y la rapidez tuvieron que ser preponderantes en el tema de la reacción ante un nuevo mercado. Yo considero, y así lo hemos visto en la empresa, que hay que convivir con esto. O sea, yo creo que no hay que oponerse, sino al contrario, hay que ver cómo tanto la red de distribuidores, que son grupos que tienen toda la vida siendo grupos extraordinarios y con gran experiencia, también esa experiencia y ese tiempo cuesta trabajo cambiarlo, ¿no? Entonces hay que cambiar desde costumbres, desde formas de manejarlo, y creo que vienen tiempos tanto como en el ámbito eléctrico como en el ámbito digital, y soy reiterativo probablemente, en donde vamos a ver cambios muy importantes. Y creo que esta generación nos va a tocar vivir un cambio que en la industria no había sucedido en muchos años, ¿no? Entonces, sí, 2020 para nosotros fue una penetración de mercado, de porcentaje de mercado importante. Nuestro decrecimiento fue muy bajo contra el 2019, y eso nos permitió estar en una plataforma en donde el último trimestre de 2020 prácticamente estábamos 30% arriba del 2019, ya habíamos logrado darle la vuelta. Y sí fue un trabajo de mucha gente, de distribuidores, y yo creo que lo que manda también es el producto, y teniendo un buen producto que permita, y que por supuesto todos siempre deseamos que nuestro producto sea bueno, pero hasta que no esté en las manos del consumidor final y lo prueba y lo ve, y la garantía de largo plazo y el tema de tecnologías en seguridad y que te lo aprecian, eso es, yo creo que lo que ya detona en que todos los esfuerzos que haces alrededor funcionen, ¿no? Entonces creo que ahí es donde lo vemos, y es donde vemos hacia adelante. Jorge, hablemos de liderazgo. El liderazgo cambió, se convirtió en un pilar, porque si no, creo que no tenemos la lección completa aprendida. ¿Qué es lo que te deja a nivel líder, y cómo es que hoy se manejan equipos, y cómo es hoy que se conforman los mejores equipos de trabajo? Qué buena pregunta, y nada más retomando un poquito tu comentario, el producto es el rey. Siempre lo ha sido, y hoy día el producto es el que marca pautas, tendencias, volumen, share, calidad y demás, ¿no? Creo que hoy más que nunca estamos viendo esa situación. En el tema de liderazgo, sin lugar a dudas, yo creo que cada persona lo vivió de una forma distinta y tuvo que enfrentarlo de una forma transparente. En mi caso, una forma muy humana, muy disciplinada, iniciando en lo personal. Tuvo que haber una disciplina total, constante, para poder disciplinar no solamente un equipo, sino también la toma de decisiones. Y esa toma de decisiones tuvo, sin lugar a dudas, lo que en lo personal creo yo que no había tenido, un contenido altamente humano. Desde la protección de los empleados, desde dónde están, dónde trabajan, desde si tienen las condiciones suficientes para, pues obviamente, resguardarse, desde apoyos mensuales para poder mantener su conectividad, hablo de Mitsubishi Motors, desde la adquisición de concentradores de oxígeno para todos los empleados que llegasen a necesitarlo, o sus familias, o todos aquellos que estuviesen alrededor de. Una conversación franca, amena, desde la implementación de centros de apoyo de manera remota, digital, para poder conversar con ellos en el momento que se tuviese urgencia de estar muy presentes. Creo que este liderazgo hoy día vino a marcar una clara pauta de el resultado se tiene que dar sí y solo sí
el empleado, que es el ente más importante de una colectividad social, de una colectividad empresarial, está bien. Si el empleado definitivamente no estuviese atendido y no se sintiese, digamos que arropado por una entidad que tenía, sin lugar a dudas, o que tiene, por supuesto, mayores elementos económicos para apoyarle, el empleado, creo yo, que no iba a poder en un momento dado entregar lo que está entregando y sentirse, reitero, bajo ese cobijo. Ese liderazgo se convirtió de verdad en una autorreflexión de hacia dónde tenemos que llevar al grupo, el producto, dónde está la red de distribuidores, una conversación franca, abierta, desde tienes el capital suficiente para subsistir 3, 4, 5, 6 meses, desde qué planes adicionales de financiamiento se requieren para que puedan subsistir con un inventario alto que en su momento se tenía o bajo dependiendo o un volumen bajo en venta, volumen de afluencia a piso baja. Vamos, creo que fue una conversación humana. Yo en lo personal he tenido la oportunidad de platicar con los equipos, que incluso lo hacíamos cuando no se podía regresar a la oficina, lo hacíamos en lugares abiertos, nos sentábamos en lugares, de cualquier lugar de la región, de las regiones, y platicábamos de manera abierta. Y era una conversación franca, ¿cómo estás? ¿Cómo se sienten? ¿Qué necesitas? ¿Qué requieres? ¿Cómo te apoyo? Y hoy día eso se ve tornado en una lealtad, se ve tornado en un agradecimiento personal, por supuesto, a la marca que me cuidó y que nos cuidó durante 24 meses ya que llevamos y que estuvo presente. Pero reitero, yo creo que ese liderazgo tiene que tornarse y transformarse totalmente a un humanismo total, a un humanismo. No se puede volver a ver, ni nos podemos nosotros volver a considerar como un simple número que entrega un resultado o que provee un beneficio corporativo. Sin lugar a dudas no. Tiene que ser un humanismo total, transparente, en el que el empleado debe ir primero y obviamente en consecuencia el resultado se va a entregar, se va a dar, se va a generar y bueno, ahí vienen los crecimientos. Creo que ese es el mejor, por supuesto, tomando decisiones ágiles, dinámicas, pero bueno, eso es parte ya del día a día como CEOs, tomar decisiones arriesgadas, estratégicas, puntuales, a veces arriesgadas, algunas tendrán buen fin, otros no, pero creo yo que eso es parte de nuestra vida. El humanismo es el que yo diría que fue el que nos influyó un cambio total en esta nueva realidad. ¿Qué opinas, Elías? No puedo estar más de acuerdo. O sea, realmente fueron tiempos en donde uno, cuando tiene la responsabilidad del liderazgo, se siente pesado. O sea, porque realmente estás a cargo no solamente del trabajo de las personas, sino su bienestar. Y su bienestar también va relacionado a que reciban su ingreso y que estén tranquilos para que puedan rendir. Y por el otro lado tienes la gestión empresarial que implica el cuidar los flujos, etcétera, que eran mandatos. Yo aumentaría solamente el tema de la creatividad. O sea, yo en este proceso aprendí muchísimo de mucha gente que a lo mejor estaban en ciertos lugares y cuando levantamos el tema de decir, ¿qué hacemos? Que es un liderazgo que a lo mejor corporativamente cuesta trabajo y te encuentras con ideas brillantes, con ideas de gente que a lo mejor nunca tuvo esa oportunidad. El tema de ver que quieren aprender, entonces generamos todo un curso universitario interno con la plataforma digital que teníamos para que tuvieran cursos de diferentes maneras y de repente tienes que migrar no solo al empleado que está directamente o al colaborador que está directamente contigo, sino a su familia. Entonces teníamos que estar presentes en su casa. Entonces era un tema inclusive hasta íntimo, que era algo que difícilmente llegas y empezar a entender que pues, algún pariente estaba en dificultad, entonces había que estar presentes y creo que eso finalmente el que en la empresa hayamos decidido 3 inversiones importantes. Una fue pagar el 100% de las nóminas todo el tiempo, la segunda fue la inversión digital y la tercera y no menos importante fue inclusive apoyar a vendedores de la cadena de distribuidores, porque son gente que también depende de su ingreso variable, que tampoco lo tenía y no queríamos perder ese talento. Entonces, cuando inicias con esta parte
digital y abres la herramienta para dar clases de gimnasia o clases inclusive de inglés o habilidades de ventas, te das cuenta que estás contribuyendo en una comunidad, una parte humanística, ¿no? Y yo creo que eso cambió hoy día estamos viviendo los frutos de esas decisiones, porque hoy tenemos un grupo de colaboradores extraordinario, con mucho más apego a la marca, con mucho más apego a la empresa, más preocupación entre ellos mismos, y yo creo que eso sin duda reditúa en ventas, que al final es lo que como líder nos interesa para poder seguir manteniendo esta cadena, ¿no? Francisco, por supuesto te queremos escuchar. Sí, bueno, hay una frase que dice que podrá cambiar la dirección del viento, pero es responsabilidad del líder ajustar las velas para llegar al destino, ¿no? Y yo creo que la pandemia nos trajo mucho aprendizaje. En nuestro caso, obviamente tuvimos que actuar con mucha rapidez y establecimos 6 pilares para enfrentar la pandemia. Primero y el más importante, que fue el cuidado de nuestra gente. Nosotros, antes de que se decretara la emergencia sanitaria, tomamos la decisión de cerrar nuestras plantas y retirar a nuestro equipo de trabajo a sus casas con el fin de proteger la salud, y a partir de ahí establecimos en conjunto con la Secretaría de Salud, con el Instituto Mexicano del Seguro Social, con la Secretaría de Economía, los protocolos de salud para poder regresar el 18 de mayo a más de 19,000 colaboradores a nuestras plantas, con el fin de que operaran en un entorno totalmente protegido y obviamente evitando que se convirtieran los centros de manufactura en focos de infección. Entonces, nuestra primera prioridad fue el cuidado de nuestra gente. La segunda prioridad que establecimos, el segundo pilar, fue el cuidado de la salud financiera de nuestro negocio y de la salud financiera de nuestros socios estratégicos, que eran más de 550 proveedores y obviamente una red de más de 164 distribuidores a nivel nacional, y establecimos programas con el fin de mantenerlos saludables financieramente, con el fin de que mantuvieran un flujo de caja adecuado para que cuando pudiéramos regresar a operar estuvieran en la mejor posición financiera para poder apoyar a nuestras áreas de manufactura. El tercero fue el establecer que la voz de General Motors se escuchara en la política pública del país, tomando en consideración que a partir de la emergencia sanitaria no había sido considerada la industria automotriz como esencial. Nos abocamos a trabajar con las diferentes plataformas de gobierno con el fin de hacer a la industria automotriz esencial. El cuarto, yo creo que de lo que nos sentimos más orgullosos en General Motors fue el establecer una estrategia de responsabilidad social en momentos críticos para el país y regresar mucho de lo que México nos ha dado en 86 años de operación ininterrumpida en nuestro país, y en 17 días armamos una planta de manufactura de mascarillas tipo N1 y N95. Produjimos más de 20 millones de mascarillas tipo N1, la mayoría para donar a instituciones de salud en los 32 estados de la República y obviamente para consumo de nuestra gente que estaba en las áreas de manufactura. El quinto, creo que muy importante, el tema de la comunicación transparente y abierta y honesta con nuestra gente, con nuestros proveedores, con nuestros distribuidores, con las autoridades, con el fin de que en un entorno totalmente diferente tuviéramos la oportunidad de darles visibilidad a nuestros socios estratégicos y colaboradores de la situación de la organización. Y el último pilar que establecimos fue el regreso adecuado a nuestras oficinas. Hoy nos hemos convencido de que cualquier colaborador puede trabajar de donde sea entregando grandes resultados, y hoy en día estamos estableciendo un programa de regreso a oficinas, si es que las condiciones así lo ameriten, para febrero del próximo año, y obviamente estableciendo programas de trabajo híbrido. Y como líder yo creo que aprendí que la losa uno como líder no la puede cargar solo. Aprendí que esto se lleva más cuando tienes y estás rodeado del mejor equipo de trabajo, y bueno, creo que en el comité ejecutivo tenemos gente de mucho talento y nos ayudó a que estos ya más de 18 meses de impacto por la pandemia lo llevamos con mucho más claridad, y obviamente los resultados están ahí de la organización.
Tenemos minutitos tal cual, pero sí quiero escuchar una reflexión de los tres acerca de qué es lo que va a pasar con la industria en los próximos años rápidamente. Jorge, por favor. Sesión directiva, un par de semanas atrás les pregunté dónde estaríamos si no estuvieses trabajando en la industria automotriz. Esa misma reflexión hago hoy día a todos los colegas, es dónde estaría México si no estuviese la industria automotriz presente, dónde estaría hoy día en tema de capacitación, entrenamiento, atracción, proveeduría, gestión, inversión, desarrollo tecnológico. Sin duda alguna México no sería lo mismo, hay que trabajar juntos y la industria automotriz mexicana lista y puesta para seguir apoyando la comunidad, la sociedad y por supuesto gobierno y la región. Gracias. Francisco. Sí, coincido, yo creo que la industria automotriz va a seguir siendo un sector relevante para la economía del país. Se han recabado más de 80,000 millones de dólares a partir de la implementación del Tratado de Libre Comercio. Hay una base de proveeduría increíble en México que creo que se está desarrollando y evolucionando hacia tecnologías alineadas con la nueva realidad de la industria, y creo que la industria automotriz va a seguir representando un orgullo para México. Creo que nos vamos a consolidar como un centro de manufactura a nivel global de los más relevantes, y creo que las oportunidades que tenemos en el corto plazo, si las sabemos aprovechar como país, creo que nos van a redituar de forma positiva. Elías, terminamos, por Bueno, favor. yo como mexicano, la verdad, agradezco a la industria automotriz, o sea, realmente creo que México lo merece. El hecho en México para nosotros ha sido siempre un emblema, y yo te diría que vamos a ver todavía mucho más la fusión entre esas industrias de tecnología, de comunicación, la electrónica con la automotriz. Hoy vamos a ver el vehículo como ese representante de todas estas industrias que se van fusionando, evolucionando, y el tema de electrificar ese vehículo que lleva más allá de un punto a otro, sino que es una extensión, creo que va a ser algo que nos va a dar que hablar. O sea, yo creo que la industria automotriz en este futuro próximo va a seguir siendo algo preponderante en este país, y como mexicano me siento orgulloso de lo que hacen empresas como las que están aquí y las demás por lo que hacemos en la parte de la industria automotriz. Muchas gracias por ser parte de los 46 placer, años de muchas Grupo gracias. Mundo Ejecutivo. Gracias porque son las empresas que ustedes representan los que nos han hecho grandes todos estos años. Gracias, Muchas gracias, un placer. Muchas gracias, querida Juana, vamos contigo. Agradecemos profundamente la intervención de estos maravillosos personajes.